Continuación del capítulo Prisión e Intriga. En Usumatlán había muchachas muy bonitas. Amelia era una señorita distinguida, de cuerpo esbelto y rostro agraciado tirando a griego y muy culta. Clarita era un capullo de rosa, sencilla y buena. Ade era hermosa, culta y jovial. Una tarde, Ave y su madre, una señora muy buena, se peinaba y platicaban. La señora, nunca supe por qué y para qué, le dijo, ¿ya sabes que Domingo se va a casar con Amelia? Ave no dijo nada. Se levantó, entró en un cuarto, abrió un baúl de su padre, don Eusebio, sacó, lo echó en una copa pequeña que le cabía en el puño y se encaminó a casa de enfrente de Casasola, el exalcalde. Le pidió que le vendiera 2 reales de tintura de ruibarbo. Aquí se vendían medicinas, pero cuando el señor Casasola le quiso tomar de su mano la copa, ella no se la quiso soltar y él, también jovial, le dijo, por solo tocar esa mano tan graciosa, no le voy a cobrar el remedio. Empuñó entre la suya la mano de la señorita y juntos fueron al estante a entregar y recibir la medicina. Ella salió y al cruzar la calle se la tomó. Cuando iba entrando en el corredor de su casa, cayó al piso con la primera convulsión. Al ver lo cual, la madre se alarmó, dio gritos, levantó a su hija y la condujo a una cama. Se alarmó el vecindario y ocurrió, el cabildo estaba casi enfrente de la casa y ocurrió también, mirando que se revolvía en la cama, presa de convulsiones. Mi protector y amigo León, hombre inteligente para la medicina, llegó y después de examinarla, se acercó y me dijo, está envenenada. Con presteza necesaria comenzamos a administrarle los antídotos que León aconsejó y que dieron tan buenos con inmediatos resultados. De manera que cuando el médico llegó, dijo que el tratamiento había sido acertado y que solo restaba mantenerla por un corto periodo con albúmina de huevo batida y mucha azúcar. Y así se hizo, lográndose el total restablecimiento de la enferma. Al tener conocimiento del caso, el alcalde Muñoz también llegó para interrogarla y ella contestó que había ingerido parte de unos gránulos que su padre guardaba en su baúl, que había sido por cosa que Domingo sabía. Así contestó a cada una de las preguntas del alcalde. Yo sentí que se me crispaban mis nervios y le contradije que yo no sabía nada. El alcalde ordenó a la señora que sacara del baúl el frasco que contenía el veneno. Lo hizo ella y él recogió el frasco. Era pequeño, de vidrio, oscuro, con etiqueta en la cual se leía la palabra estrictina y debajo una calaverita. El alcalde me lo enseñó y lo guardó. Cuando estuvimos en el despacho me ordenó que comenzara el proceso, agregando que para él era una ocasión poner preso a don Chevo por tener venenos en su baúl. Me negué a comenzar tal proceso, queriéndole convencer de que era una injusticia. Y él me argumentó que don Chevo era un viejo malo. Los dos eran ya viejos, pero le expliqué por mi parte desistir de procesarlo y me contestó con sarcasmo. Dejo en sus manos el asunto. Entonces me puse a iniciar el sumario criminal con especial interés. Pedí al médico que me diera un dictamen concebido en términos que no apareciera el veneno, que había sido una crisis nerviosa. El médico tuvo duda, pero me pidió que si León, que le había tratado, firmaba el dictamen, que no habría inconveniente. Pero León era virtualmente el secretario y estaba imposibilitado legalmente para firmar. Entonces, en su lugar, y como era también de ley, hice que 2 testigos de actuación firmaran como por el alcalde.
El dictamen quedó así y las diligencias se archivaron por no arrojar méritos como delito. Pero a la hora de firmarlas, el alcalde tuvo nuevas dudas y le convencimos que no había riesgos posteriores. Legalmente no lo sabía y nunca los hubo. Pero el alcalde me notificó que buscar otro empleo porque él iba a llamar nuevo secretario. Mis amigos, que siempre los tuve en mayor número que de mis enemigos peligrosos, se encargaron de ayudarme y luego estuvo a hablar conmigo el alcalde Rosales de Teculután para que fuera a trabajar con él. Le comuniqué que yo estaba mal con el juez de la instancia, que no me dejaba trabajar bajo mi nombre. Le referí lo de León, que firmaba por mí. Me ofreció la intervención de sus amigos, también del juez, que se arreglaría esto y que ese mismo día iría a Zacapa para tal efecto. En tal entendido quedamos y 2 días después me telegrafiaba que me fuera, que todo estaba arreglado. Dejé la secretaría de Usumatlán y me fui a la de Teculután, en donde permanecí por varios meses también como maestro de grado en la escuela primaria. Capítulo: Mi muerte. Retrocedamos por un momento al año 1924. En mi desocupación, partí para Puerto Barrios en busca de trabajo, el que encontré en el muelle como estibador de carga y para cargas los barcos mercantes. Tardé pocos días en este trabajo porque en este tiempo el puerto era peligrosamente palúdico, malsano. Me atacó el paludismo y tuve que volver a casa como para morir en ella. Para mayor desgracia, mi hija Albaluz también estaba gravemente enferma, de poco más de 1 año de edad, y falleció cuando yo estaba peor. Fue un día antes de su fallecimiento cuando mi señora hizo llegar al farmacéutico Ricardo Paz, un buen amigo mío, y dispuso ponerme una inyección. Vale la molestia narrar el caso. Me encontraba en un estado de verdadera postración y la inyección me causó un paroxismo muy parecido a la muerte o lindante con ella. Está vivo en mi memoria este recuerdo. Mis sentidos y facultades iban sufriendo un eclipse. Mi potencia reproductiva había desaparecido desde hacía muchos días y también mi paladar y mi energía muscular. Y en ese instante de la inyección perdí rápida y sucesivamente la vista, porque mis párpados se cerraron, me faltó el olfato, el tacto, la voz, solo me quedó la facultad de oír, pero como si las voces y otros sonidos se produjeran muy lejos de mí, y por último se perdió también, quedándose una conciencia clara de mi propia situación y la de mi familia que lloraba sobre mí. Yo sabía que estaba muriendo y pronto sería un cadáver, y sabía que mi familia sufría por mí. Mi señora lloraba en mis oídos sobre la almohada. Lo que supe después de algunos segundos de total inercia: estaba muerto. Mis sentidos y facultades volvieron en mí del mismo modo como se habían ido, rápida y sucesivamente. Lo primero que vino a mí fue el oído, convenciéndome de que lloraban. Hice un supremo esfuerzo y grité: no se aflijan. Pero aquel grito apenas fue escuchado como un susurro por aquella que era la más cercana a mi rostro. Luego oí al farmacéutico que dijo: no le pongo otra, aunque debían ser varias. Sentí que me friccionaban todo el cuerpo y especialmente la región cardíaca, y percibí el olor de esencias que me daban a respirar. Había vuelto a la vida y a su debido tiempo lo supe todo, que había estado muerto unos 45 o 50 segundos. Y Ricardo me dijo: me asustaste. Cuando pude abrir mis párpados y verles, pero parecía que ellos estaban detrás de una densa nube de humo. Tal la perturbación de mi vista. Sabiéndose que yo estaba grave y que en mi casa lloraban a grito abierto. Pancha Juárez, una vecina, avisó a mis enemigos que yo había muerto. Y lo supieron que también mis amigos, que acudieron con su pesar.
Y viendo mi situación y la de mi hija, se empeñaron en hacer una colecta cuyo producto, ya vuelto en mí, cuando eran como las 7 de la noche, me entregaron con las mayores consideraciones y decencia. Una mano varonil se deslizó sobre mi pecho por encima de la cabecera de mi cama. Me tocó y depositó sobre mi pecho una cantidad de billetes de banco envueltos en un papel en el cual estaban los nombres de los contribuyentes. Al mirar todo lo cual, rompí a llorar como un niño. Tan enorme era mi desgracia como la bondad del corazón de mis amigos. Aquella mano era la de Rodolfo Gutiérrez, mi amigo más cercano. Horas después, esto es, en la madrugada del día siguiente, moría mi hija y su pequeño cuerpo fue colocado a la par de mi lecho para ser velado. Ahora, cuando han transcurrido varios años, puedo decir a los seres humanos vivientes cómo es que uno se muere. Para esto he escrito el presente capítulo y puedo decir, como digo, también cómo se vuelve a la vida. Es para mí una experiencia dolorosa y feliz, aunque parezca un dualismo imposible. Dolorosa porque su recuerdo siempre me tortura y a la vez feliz porque ella prueba la existencia de un espíritu superior a la materia, que cuando ésta ya no siente, él conserva toda su potencialidad, la conciencia, pensar, sentir, amar. ¿Es esto un síntoma seguro del más allá? Así parece que hay algo dentro de nosotros que no muere, que es algo. Ese algo es Dios. ¿O será solamente ese anhelo humano y eterno de seguir existiendo después de muertos? Mejor no esperar. Tiene que llegar la muerte, que también es Dios, traducida en consuelo cuando ya no esperamos nada. ¿Qué sería de nosotros si cansados de la vida, ya sin esperanza, ni la suerte se apiadase de nosotros? Dichosamente, allá, siempre al final de la vida, está la muerte como el póster consuelo, y allá vamos a descansar en su seno eternamente. Algunos meses después del fallecimiento de mi hija Alba Luz, también falleció mi otra hija Guillermina, que solo tenía 1 año de edad, pero yo estaba en buen estado de salud. Capítulo: Mi regreso. Era comandante local el coronel Adrián de León, que había sido mayor de plaza en Zacapa y comandante de San Agustín a Cazahuastlán, donde había impuesto el respeto y hasta el temor. El secretario municipal no era de su agrado y pidió al alcalde que lo sacara del empleo. El alcalde me miró obligado a buscar nuevo secretario y se acordó de mí. Fue entonces cuando recibí telegrama de Teculután solicitando mis servicios con el beneplácito del comandante. Acepté y me trasladé a mi pueblo natal. Corría el último tercio del año de 1925. Y en cuanto llegué, me hizo saber el comandante que por razones de despido del secretario Godínez me habían llamado. Entendí lo demás y me hice cargo de la oficina. Fue el año en que el gobierno del presidente Orellana instituyó el quetzal como moneda nacional, a la par del dólar, y ambos se cotizaban desde el 58 hasta el 60 por 1, habiendo un periodo de conversión para el efecto hasta que se estabilizó económica y legalmente. Terminó el año en que el gobierno del presidente terminó el año citado sin ninguna novedad. Llegó el año 1926 y una mañana, sorpresivamente, el comandante me llamó al corredor del Cabildo y me dijo: quiero hablar con usted, pero afuera. Aquello, en la forma dicha, tenía un aspecto hostil. Yo, que había salido sin armas, a pesar de que era costumbre tolerada por él que muchos andábamos armados, mi revólver estaba bien guardado en la gaveta de mi escritorio, y de ahí nomás salimos marcando el paso, como acostumbrada siempre un militar, y nos encaminamos por donde él me indicaba, hacia la cuesta que conduce al sur en dirección
a lo que ahora es el barrio Buenos Aires. Unos barrancos que entonces eran como intransitables. Y ahí nos pasamos uno frente al otro y me preguntó, ¿por qué dijo usted hace un momento que la gente es buena pero que así se hace mala? Le miré por un instante sin contestarle, dándole a conocer mi disgusto por aquella pregunta tan inmotivada, y luego le respondí, he aquí la malicia suya. No acostumbro dar explicaciones porque mi conducta se explica sola, pero le voy a hacer una aclaración. El caso es muy sencillo. Anda por ahí pidiendo limosna, implorando la caridad pública, un hombre sano, engañando a la gente, y no me dejó terminar. Atajándome, me dijo, basta, regresemos. Y regresamos, llevando el paso marcial sin decirnos nada. Él entró en la comandancia y yo en la secretaría, instante en el que también entró atrás de mí mi amigo Javier Morales, preguntándome en el oído qué fue. Le conté lo ocurrido entre el comandante y yo, y Javier me dijo suavemente, yo me fui detrás de ustedes pensando que algo grave iba a pasar. Me escondí detrás de aquellos tunos llevando por toda arma una piedra en cada mano, dispuesto a hacer algo por usted. Gracias, le contesté. Nada ha pasado. Pero no vuelvo a estar desarmado, aunque sea aquí en mi oficina. Me sorprendió desarmado y salí con él por puro honor, pensando en que iba por lo menos a abofetearme. Era el coronel, un hombre fuerte como un toro, con una destreza de militar de su tiempo. Había sido alumno de la mejor escuela militar y de un valor indomable. Ya corría el rumor muy insistente de que el comandante decía que iba a fusilar 5 vecinos en el corral de poste público. Rumor que por más insistente yo nunca creí, porque ni había motivos ni el coronel tenía tales facultades. Pero sí estudiaba siempre sus actitudes. Además, era él un hombre de gran preparación intelectual. Lo pude saber cuando en un momento de rara jovialidad suya platicábamos de todo, en lo que siempre rumor de pueblo se llama. Llegó a citarse nombres de quienes estaban amenazados: Rodolfo Gutiérrez, amigo suyo, Isauro Carranza, desconocido suyo, yo tan conocido y cercano en el empleo de uno y otro, y algunos dos más. Nunca lo creí y nunca hubo manifestación de querer entender tal cosa, pero mis compañeros de todas luchas y amigos siempre tenían muchas dudas al respecto, y así me lo manifestaban. Llegó un momento en que cualquier duda quedó despejada. Me confió un secreto de Estado sin pronunciar palabra. Como una seña me llamó hacia enfrente de su despacho. Nos encaminamos juntos a la indicación suya, al medio de la calle central, y me dijo, ha muerto el señor presidente de la República. Es un secreto que solo a usted se lo confío. Gracias, le contesté, preguntándole, ¿y cuándo? Acaba de ser, me repuso. Seguimos uno frente al otro callados, mirándonos fijamente hasta que yo le dije, ¿y la tranquilidad del país? No hay novedades, me informó, y le miré conmovido, triste, con su voz quebrantada como si fuera a llorar. Yo le dije, todo lo que hagamos aquí en honor de su memoria siempre será poco, me contestó afirmativamente, agregando que le quedaba la satisfacción de haberle servido en todo lo que el señor presidente le había ordenado. Nos separamos momentos después de llegado un telegrama para el alcalde dándole la infausta noticia. Se lo mostré y comentamos que dejaba de ser un secreto. En el mismo telegrama se manifestaba que el general Lázaro Chacón había asumido el mando supremo de la nación. Nunca sentí odio ni resentimiento contra el general Orellana, porque comprendí, a pesar de cuántas cosas me habían ocurrido, que él no tenía la culpa, sino sus enemigos. Y me sentí alegre a la vez que el general Chacón estuviera en la presidencia. El primero era como yo, jicareño, nacido en la finca de sus padres, a muy pocos kilómetros al sur de la vieja aldea de entonces, y el segundo era de Teculután, orientales los dos, un cariño que diríamos lugareño,
aunque se juzgue pequeñeces cívicas, y había cedido para mi pueblo varias manzanas de tierra de su finca, El Tintero, en la parte colindante con el pueblo por el lado sur, donde hoy es el citado barrio Buenos Aires. Si bien cobró su precio el Estado por medio de su hija doña Leonor, cobró este con muchos que cobro que muchos ignoran, como los ignoramos nosotros, hasta que apareció en el Guatemalteco, el diario oficial. Era el general Orellana, un militar de la vieja escuela politécnica tan acreditada. Había subido por un golpe de estado a la presidencia y había muerto violentamente, de un modo misterioso, en la ex capital de la República, la antigua Guatemala. Ya estábamos en el nuevo edificio de madera, asentado sobre columnas de ladrillo, en cuyo espacio inferior se alojaban el mercado municipal, y en este espacio todavía se daban todas las horas, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, por medio de un pedazo de riel de la vía del ferrocarril, como de 2,5 metros, que se hacía sonar golpeándolo como un mazo de hierro, oficio que ejecutaba uno de varios alguaciles de semana. Cada vez que en el viejo reloj de pared del despacho sonaban las horas, el vecindario ya estaba acostumbrado a regir sus horas de trabajo, de comida, de descanso y de llegada de los trenes de pasajeros por el sonido del riel. Era un servicio eficiente y oficial. Un día me dijo el alcalde Gutiérrez: ya no aguanto a este viejo. Se refería al comandante León. Mira cómo hacemos para sacarlo. Más tarde me dijo lo mismo el síndico, enfadado de las intervenciones del comandante en los asuntos municipales. Yo también ya había sufrido esas intervenciones, ya registrando la correspondencia oficial, ya los libros y alguna vez hasta un proceso, lo que está expresamente prohibido en la ley procesal porque la investigación es secreta. Y aguantaba yo todo eso por no tener roces desagradables con el coronel, que seguramente iba a producir serios disgustos, riesgos y peligros. Con tales antecedentes a la vista de todos, me puse a estudiar la manera mejor y segura, después de hecho el estudio y formulado un plan de ataque, como hubiera dicho en lenguaje militar el mismo comandante. Puse el plan en conocimiento del alcalde, síndico y regidores, con el encargo de guardar el secreto, indicándoles que si él lo descubría por la imprudencia de alguno, tendría que ser algo muy peligroso. Puestos todos de acuerdo, prepararé 2 libros de registro civil, uno original y el otro de copias. Los puse a mi alcalde sobre mi escritorio. Los puse a mi alcance sobre mi escritorio. Y era mi plan que si él se presentaba intempestivamente, como lo hacía a cualquier hora que estuviera abierta mi oficina, estos libros me servirían de pretexto para que los mirara y que en ellos estuviera trabajando. Tales eran las precauciones extremas y amañadas que había que tomar ante la suspicacia suya y el control material que ejercía sobre nosotros, como si estuviera descubriendo una conspiración. Yo tenía miedo de ser descubierto por él, porque sabía que la violencia tenía que ser el acto inmediato. Llamé al auxiliar Luis Gálvez y le dije: te colocas allí junto a la puerta sentado en una silla. Si el coronel viene, no te muevas y des muestras de nada. No me das 3 toques suaves en la puerta y permaneces donde mismo. Eran las 7 de la noche. Yo trabajaba muchas noches a la misma hora de mis libros de registro civil, copiando partidas de nacimiento, de defunciones, de matrimonios o cosas parecidas. Y me puse a copiar en el libro de notas las sesiones municipales, el plan que tenía estudiado. El comandante no llegó, dejé todo arreglado y cuando eran las 10 salí mandando al auxiliar a que se acostase, después de darle para que fuera a tomarse un trago aguardiente que tanto le gustaba. Al día siguiente, en un lugar convenido donde él no pensara qué se hacía,
Alcaldes, síndicos y regidores estuvieron firmando el acta. Ya las certificaciones de la misma estaban como listas para mandarlas, una para el juez de la instancia y otra para el jefe político de Zacapa y una más para el presidente de la República. Ya muy tarde ese día recibíamos un telegrama del juez en el que nos decía que la queja había sido cursada el señor jefe político y comandante de armas para que pusiera remedio al proceder del comandante local tan contrario a la ley. La mañana siguiente recibimos telegrama del comandante de armas manifestando que ya tomaba medidas eficaces contra el proceder del comandante local. Solamente el presidente no dijo nada, en concreto, sino acusar recibo. Esa misma mañana recibí el oficial Elías Saavedra orden militar del comandante de armas para que se presentara uniformado a Zacapa. Como a veces fui consultado en varios casos, el oficial Saavedra llegó conmigo y me enseñó el telegrama. Orden, le dije que se fuera sin pena a presentar, que de seguro era algo bueno para él. Lo miré dudoso y preguntó, ¿y vos cómo lo sabes? Ah, le repuse, vaya qué cosa, preséntese y verá. Se retiró, tomó el tren de pasajeros y salió hacia Zacapa. Otro día, al pasar el tren con rumbo a la capital, en uno de los pescantes de un coche, Saavedra venía, me hizo señas, saludándome también desde el tren de los Altos de la municipalidad, y en menos del tiempo requerido para llegar, estuvo junto a mí, enseñándome alegre la orden que traía de recibir la comandancia. Yo le recordé que se lo había dicho, y él me pidió que fuera acompañándole para recibir, diciéndome que tenía miedo de presentársele con la orden al coronel. No tuve inconveniente y fuimos. Después de que Saavedra entregó el sobre a lo de León, miré a este muy contrariado y estuve pronto a decirle que yo iba porque Saavedra me había invitado a leerle el inventario. El coronel sacó el inventario sin decir nada y le dijo a Saavedra, pues reciba. De León era un militar disciplinado. Saavedra quedó en comandante local desde ese momento. El coronel en otro tren se fue a la capital ese mismo día por la tarde. La municipalidad respiraba una atmósfera de descanso. Creo que el coronel de León nunca supo cuáles fueron los motivos y los medios que sirvieron para su destitución. Vino el mes de diciembre y con él la Pascua. Feria titular de El Jícaro que duraba una semana, alegre y pacífica, de negocio en pequeño. Lo permitía así la situación económica. La gran cantidad de agentes del ferrocarril, empleados a todo lo largo de la línea de uno al otro océano, se daban cita, y no solo, sino que también otros jicareños que por cualquier motivo se hallasen en otros lugares. Al fin que era la fiesta del lugar, como decíamos. Y nadie quería pasarla en otro lugar, que no fuera el pueblo donde habíamos nacido. Agréguese pues que a la alegría propia de la feria, la de vernos la muchachada junta refiriéndose muchas cosas le había ocurrido a cada uno, sus triunfos, sus amores, sus distracciones fuera y tal vez lejos del terruño. Esto hacía más efectiva la alegría y el regocijo. Aparte, desde luego, que cada uno llevaba en su bolsillo una cantidad de dinero destinada para los gastos de la fiesta, cantidad que no tenía otro compromiso que el de gozar. A pesar de esa feria, llegó a Usumatlán Angelina Orellana y de estas entrevistas nació a su debido tiempo un niño, Moisés, a quien no conocí por circunstancias especiales, hasta cuando él tenía 2 años, cuando su abuela me lo llevó para que lo conociera y que él me conociera. No volví a verlo hasta cuando era hombre en 1948 y era un buen artista de la música, en el instrumento nacional, la marimba. Tocaba él en el regimiento. Ya había muerto su madre y su abuela en el mismo pueblo de Usumatlán, en donde tengo tantos y tan buenos recuerdos que nunca podrán borrarse de mi memoria. Fue allí en una Pascua en donde junto con varios y nuevos amigos fuimos a cabañas a divertirnos. Íbamos montados en buenas bestias, cabalgaduras de fama que las había en su lugar. En una cantina, que son los lugares del recreo corriente, nos pusimos a tomar licores alrededor de una gran mesa y nosotros éramos como 8. Momentos después llegaron 3 mozalbetes. El menor tendría 14 años, los otros 2 eran garruditos, como dice el vulgo.
A su llegada, el mayor pidió 3 tragos de aguardiente que le fueron servidos unas copas. 2 se pusieron alegres ante el licor, pero el menor, con su carita de niño, no. Así me lo manifestó. Como el obsequiante le excitara a que le acompañara a tomar, él contestó: Dios te lo pague, pero no lo quiero. Entonces, quiere decir que nosotros somos más hombres que vos. Eso no, contestó el aludido. Como hombre, soy yo. Se acercó a la mesa y los 3 estuvieron con sus copas en las manos. Salud, dijo el obsequiante, y cada uno apuró el contenido de las copas de una sola vez. Los 2 primeros hicieron ese gesto corriente del que toma aguardiente y pronto estuvieron en paz. El menor hizo el mismo gesto con mayores extremos y más prolongados. No cesaba de gesticular, apenas repitió el otro: Dios se lo pague, en señal de mentida gratitud. Inmediatamente después del mismo obsequiante pidió otros 3 tragos, y mientras los 2 aquellos se preparaban a consumirlas, el menor, con la copa en la mano, se veía dudoso. Al fin le dijo: yo ya no bebo, hermano. Dios te lo pague, pero ya no. Aquellos dijeron la misma frase que había dicho el menor, y tocado en su amor propio, sin contestar, se dispuso a beberla, lo que hizo a un tiempo con los otros 2, pero apenas alcanzó a colocar la copa en la mesa y bajó su cabeza aturdida, tocar con su barbilla el pecho. Se siguió inclinando como si la cabeza le pesase más que todo el cuerpo, y ante la expectación de los otros 2 y de nosotros también, colocó despacio la coronilla en el piso, sobre el ladrillo de barro rojo, y dio como un colazo en su lugar y en posición opuesta. Estaba inmóvil, totalmente ebrio. Eran los 3 de la clase campesina, sencilla, buena. Sin duda, en la carita de niño nunca había probado el licor, y el efecto de las 2 copas era atroz. Cuando yo les contaba en el jícaro la escena vista en las personas en la persona de aquel mozalbete, a mis amigos y compañeros de diversiones, ellos se formularon la frase: no llegar al Dios te lo pague, como medida muy sensata al límite de las copas.